Muy buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días, profe. Bien, ¿y usted? Buenos días. Me alegra que estés bien. Bien, también, gracias a Dios. Gracias por preguntar. Buenos días. Bueno, creo que podemos ir empezando con el tema del día de hoy. El día de hoy comenzamos nueva unidad. Vamos a comenzar esta unidad que es variables aleatorias, pero tiene mucho que ver con las anteriores, con lo que hemos venido tratando de probabilidad. Entonces, bueno. ¿Qué son las variables aleatorias? Para entender un poco mejor el tema, vamos a exponerlo a través de un ejemplo. Cuando nosotros realizamos un experimento de probabilidad, usualmente no nos interesan todos los resultados del experimento ni todos los detalles del experimento. O sea, no nos interesa saber exactamente qué valores son los que componen al experimento en un evento, sino que nos interesa es una cantidad numérica determinada por un resultado del experimento. Es decir, por ejemplo, si nosotros lanzáramos un dado dos veces, no nos interesa exactamente qué valores de los dados nos da, ¿cierto? Que nos sale la pareja uno dos, que nos sale la pareja uno cuatro, uno seis, dos cuatro. No nos interesa tanto eso, sino que a veces lo que sí nos puede interesar es como la suma de los resultados. Por ejemplo, si nosotros estamos jugando algún juego de mesa con dos dados y necesitamos sacar una suma determinada para ganar, ¿cierto? Un valor determinado entre los dos dados, o sea, la suma de los dos para ganar. Entonces no nos interesaría todos y tampoco de por sí nos interesa que nos vaya a salir, sino que nos salga el 2. Pues, o sea, si necesitáramos un 2 en la suma, por ejemplo, ¿cierto? Lo que quiere decir es que no es tanto las parejas que nos salgan, sino el resultado, es lo que quiero decir. Entonces, en este ejemplo, nos puede salir la pareja uno uno que sumado son 2, la pareja uno dos que sumado es 3, uno 3 que es 4. Así sucesivamente con las 36 opciones o posibles resultados que se obtienen cuando se lanzan dos dados. Entonces, por ejemplo, si nosotros dijéramos, nos interesa saber que la suma del lanzamiento de los dos dados sea 7. No nos preocupa tanto que es cómo conseguimos ese 7, ¿cierto? Que si lo conseguimos con la pareja uno 6, con la 2 5, con la 3 4, con la 4 3, 5 1 o 6 1, sino que simplemente que la suma sea 7. Entonces, cuando tenemos como interés esas cantidades que son números, o sea, por ejemplo, que la suma sea 7, eso para nosotros va a ser una función de un valor real, numérico, ¿sí? La cual salió de nuestro espacio muestral. A eso es a lo que nosotros le vamos a llamar variables aleatorias. Entonces, la variable aleatoria va a ser una función que toma a cada punto del espacio muestral y le asigna un valor numérico. Entonces, por ejemplo, aquí la función es la suma. Entonces, la función suma lo que hace es a cada valor del espacio muestral le asigna un número, que en este caso es 7, ¿cierto? Entonces, al evento simple 1, 6 del espacio muestral le asigna el valor de 7, al 2, 5 el valor de 7, al 3, 4 el valor de 7, a todos el valor de 7 porque la suma es 7. Entonces, a eso es a lo que nosotros vamos a llamar variables aleatorias. Asignarle, vuelvo y digo, a un punto del espacio muestral un valor numérico. Dado que el valor de una variable aleatoria viene determinado por el resultado del experimento, ¿cierto? O sea, por ejemplo, la pareja uno dos nos da 3, la pareja uno uno nos da 2, la pareja uno seis nos da 7. Entonces,
cada vez que obtenemos un resultado diferente en el experimento, tenemos un valor diferente en la variable. Entonces, es por eso que nosotros la conocemos como variable aleatoria, porque el resultado va cambiando, el valor de la variable aleatoria va cambiando dependiendo de el resultado del experimento, que como sabemos que es aleatorio, pues también va cambiando, porque no sabemos exactamente antes de ejecutar el experimento qué es lo que nos va a salir. Entonces, asimismo, la variable es aleatoria. Pues no sabemos exactamente qué nos va a salir, qué valor va a tomar la variable, em, qué valor va a tomar la suma cuando lancemos los dados. No lo sabemos, pero sí podemos saber también un rango de esos valores, ¿cierto? Acá podríamos mirar, comienza desde 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hasta 12, pero no sabemos exactamente cuánto nos sale. Listo, entonces, de los resultados, siguiendo con la pregunta de los 7 dados, quisiéramos saber cuántos de los resultados de los lanzamientos nos van a dar 7 cuando los sumemos. Entonces, tendríamos que ir asociando a cada una de la pareja la suma. Entonces, el 1, 1, el 2, el 1, 2, el 3, el 1, 3, el 4. Así sacarlo para todos, que en resumen es esta misma tablita de acá, ¿cierto? Ir sumando como por parejas. Una vez que hayamos sumado las parejas, entonces lo que vamos a hacer es como ir asociando. Por ejemplo, el 7, 1, 6. El 7, el 2, 5. El 7, 4, 3. El 7, 3, 4, etcétera, ¿cierto? Entonces, al final nosotros vamos a tener los valores que puede tomar la variable aleatoria, que como les mostré ahora, sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿cierto? Entonces los valores de la variable aleatoria de 2 hasta 12 y vamos a asociarle los eventos que nos producen ese valor en la variable aleatoria. Entonces, por ejemplo, la pareja 1, 1 nos da el valor 2 y es la única pareja que nos produce ese valor, o sea, cuya suma es 2. La pareja 1, 2 y 2, 1 son las dos únicas parejas que si las sumamos nos dan 3. Así sucesivamente con el resto. Para el 4 tendremos 3 eventos asociados o 3 resultados del experimento asociados. Para el 5 tenemos 4, para el 9 4, para el 10 3, etcétera. ¿Cierto? Entonces, con lo que nosotros hemos venido aprendiendo de probabilidad, sabemos que podemos hallar la probabilidad de estos eventos. Y si hallamos la probabilidad del evento, automáticamente estaríamos hallando la probabilidad de la variable aleatoria. Entonces nosotros decíamos, la probabilidad de que del evento 1, 1, de este evento simple, número de casos a favor sobre número de casos posibles. ¿Cierto? Entonces, a favor, una sola pareja. Casos posibles, las 36 parejas que nos pueden salir. Estas 36 parejas, ¿cierto? Entonces, caso a favor sobre los posibles. Entonces, 1 sobre 36. Listo. Para el segundo, la probabilidad de obtener estos dos eventos es dos posibilidades sobre un total de 36, 2 36 avos. Y así sucesivamente, con lo que hemos aprendido, hallaríamos las probabilidades para cada uno de estos eventos. De manera que nosotros ya sabemos, como esto es igual a esto, entonces ya sabemos cuánto vale la probabilidad de cada variable aleatoria. Entonces la probabilidad de que la variable aleatoria me dé 2 va a ser un 36. La probabilidad de que la variable aleatoria me dé 3 va a ser 2 36. La probabilidad de que la variable aleatoria me dé 4 va a ser 3 36. Y así sucesivamente. O sea que podemos saber también las probabilidades expresadas en términos de variables aleatorias. Entonces, de alguna forma, la variable aleatoria lo que nos va a permitir es simplificar un poco la notación siempre que estemos hablando o tratando de un valor numérico.
Cuando nuestro interés esté en un valor numérico, entonces vamos a usar variables aleatorias. Entonces, de manera más formal, decimos que si tenemos una función cuyo dominio es el espacio muestral S y cuyo rango son los números reales, entonces nuestra variable aleatoria se define como la función de tomar un punto del espacio muestral y asignarle un valor numérico en los reales. Es eso. Vamos a estar trabajando una notación muy importante y un poquito como minuciosa. Entonces es importante que aquí nosotros trabajemos las variables aleatorias como las últimas letras del alfabeto, pero en mayúsculas. Y cuando queramos expresar un valor puntual o como la realización de la variable, nosotros ponemos o lo vamos a escribir como esa misma letra, pero en minúscula. Es decir, enunciar de manera general qué es mi variable aleatoria va siempre en mayúscula. Pero si yo quiero decir que esa variable aleatoria toma un valor en específico, la ponemos minúscula. ¿Qué es un valor en específico? Entonces, por ejemplo, x sería la suma de los dos dados, es 7, ¿cierto? Entonces, o bueno, en realidad es la suma de los dos dados. ¿Qué nos da la suma de los dos dados? Esa es la variable en general, la suma de los dos dados. Puede darnos, ya vimos que un valor entre 2 hasta 12. Entonces, para referirlos a alguno de estos de manera puntual, entonces vendría dado por una X minúscula. O sea, representa a cualquiera de estos. O sea, la X minúscula quiere decir que puede ser el 2, que puede ser el 3, que puede ser el 4 o cualquier valor de la variable. Entonces, por eso vamos a estar escribiendo X igual a X, que significa que X puede ser 2, que X puede ser 3, que X puede ser cualquier valor de la variable, cualquier valor que puede tomar la variable. Y cualquier valor que puede tomar la variable, o bueno, o todos los posibles valores que puede tomar la variable aleatoria, tiene un nombre específico y se llama rango. Entonces, el rango de una variable aleatoria son todos los posibles resultados. Entonces, el rango es el conjunto de los valores asociados a los resultados de la variable aleatoria. Si la variable es x, vamos a denotar el rango como una A mayúscula y subendizado la letra que estemos usando en mayúscula. Entonces, el rango A sub x, A sub y, A sub z, dependiendo de cómo sea nuestra variable aleatoria. Entonces, bueno, vamos a mirar otro ejemplo. Vamos a lanzar dos dados no cargados y nos interesa indagar por la suma de los resultados de los dos dados, que ya la vimos ahora, y por el máximo de ambos resultados. Vamos a formular las variables aleatorias y vamos a hallar su rango. Entonces, bueno, como les decía ahora, la de x sería la suma de los dados, la suma de los dados. ¿Cuánto da la suma de los dados, cierto? Y el rango de esa variable, entonces todos los posibles resultados puede darnos a partir de 2, que la suma de los dos dados nos dé 2, nos dé 3, 4, 5, 6, hasta 12. Y la otra que nos va a interesar es el máximo de ambos resultados. Entonces, nuestra variable aleatoria y la podríamos enunciar como el máximo de ambos resultados. Primero, deberíamos pensar cuál es nuestro espacio muestral para hacer la asignación de la función, ¿cierto? Entonces ya sabemos que son las 36 parejas. Entonces, comenzaríamos analizando qué pasa para cada pareja.
Entonces, como es el máximo, a nuestro evento simple 1, 1, le vamos a asignar el máximo entre esos dos, 1. A la pareja 1, 2, el máximo entre esos dos, 2. A la pareja 2, 1, el máximo, 2. A la pareja 2, 2, el máximo, 2. A la pareja 6, 5, el máximo, 6. Y así con todas, ¿cierto? Una vez que le hemos asignado ese valor numérico, entonces podríamos nosotros ver cuál es el rango de la variable. Entonces la variable comienza desde 1, 2. Entonces, como es el máximo, siempre que empiece un nuevo valor, entonces será ese. Entonces, 3, 4, 5, hasta máximo 6. Entonces, el valor, todos los posibles valores que puede tomar nuestra variable aleatoria y, que es el rango, sería desde 1 hasta 6. Nuevamente, insisto un poquito acá, para nosotros hallar nuestra variable aleatoria, paso a paso, debemos saber cuál es nuestro espacio muestral y de ahí asignarle una función de un valor numérico dependiendo de qué nos interese. En este caso es el máximo, entonces eso fue lo que le asignamos. Bueno, cuéntenme cómo van hasta ahí, si se entiende el concepto de lo que es una variable aleatoria o tienen alguna duda. Por ahora es claro, profe. Listo, muchas gracias. Me alegra. Bueno, entonces vamos con otro ejemplo. Nos dicen, 3 monedas no cargadas son lanzadas simultáneamente. ¿Cuál es la probabilidad de que salgan 2 caras? Vamos a hallar el rango de esa variable y nos dicen pues que la definamos como X. Entonces, lo primero es ponernos de acuerdo como en la notación. Vamos a simbolizar por C la cara y por R el sello para no ir a confundirlo con el espacio muestral, por eso no le ponemos S, ¿cierto? Sino R. ¿Qué nos interesa? Nos dicen la probabilidad de que salgan 2 caras. O sea que estamos interesados en el número de caras. La variable aleatoria siempre se plantea de manera general. Entonces, la variable no es que nos salgan 2 caras, sino en general el número de caras obtenidas, el número de caras que nos salgan. Y este 2 es una realización particular de la variable. Entonces, para nosotros hallar el rango, todos los posibles resultados de la variable, debemos devolvernos al espacio muestral, mirar cuáles son todos los posibles resultados del experimento. Lanzamos 3 veces la moneda, entonces lo que podría pasar es que las 3 veces sean caras, las primeras 2 sean caras y la otra sello, cara, sello, cara, o la primera cara, las otras 2 sellos, la primera sello, las otras 2 caras, sello, cara, sello, o las primeras 2 sellos, la última cara o todas sellos. No hay más posibilidades. Entonces, para hallar nuestra variable, lo que vamos a hacer es a cada punto del espacio muestral asignarle un valor numérico. Entonces, cara, 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 estamos contando el número de caras. Tendríamos 3 caras, 2 caras, 2 caras, una cara, 2 caras, una cara y ninguna cara. De manera que el rango de nuestra variable, ¿cierto? Simbolizado por A sub X, la variable es X, viene dado desde 0, puede tomar el valor de 0, puede tomar el valor de 1, puede tomar el valor de 3, de 2, perdón, o puede tomar el valor de 3. Entonces el rango será de 0 hasta 3. Y en particular, como queremos hallar la probabilidad, nos va a interesar asociar cada variable aleatoria con los eventos simples. Entonces, x igual a 3 solo se consigue con el evento simple CCC, cara, cara, cara. La variable x igual a 2 se consigue con estos 3 eventos simples, cara, cara, sello, sello, cara, cara. X igual a 1 se consigue con estos 3 eventos simples y que no haya ninguna cara, x igual a 0
es cuando todo nos da sello. Nuevamente, nosotros sabemos calcular las probabilidades de estos eventos, que sería como la unión, ¿cierto? Entonces, acá pues hay tres eventos simples, pero para hallar la probabilidad o pasa este, o pasa este, o pasa este. Entonces, sería la probabilidad de esos tres casos dividido el total, como lo hemos venido trabajando en probabilidad. Número de casos a favor sobre número de casos posibles. Casos posibles. S tiene 8 elementos. Entonces los casos posibles son 8. Y pues los casos a favor, aquí va a ser 1, aquí serían 3, aquí serían 3, aquí sería 1. Si nos piden la probabilidad de que salgan dos caras, entonces estamos interesados en este. ¿Qué sería la probabilidad de esto? Casos a favor, 3. Casos posibles, 8. Entonces la probabilidad de x igual a 2 va a ser también 3 octavos. ¿Cierto? Así, la probabilidad de x igual a 2 es igual a 3 octavos. Seguimos trabajando con el concepto de probabilidad. Casos a favor sobre casos posibles. Profe, Cuéntame si. ¿podría volver tantico a la diapositiva? Es que no alcancé Tranquila. Eso. Por favor. Gracias. Con gusto. Em, Listo. Entonces acá vamos a tener, creo que como que se me cortó la diapositiva, pero entonces vamos a pensar en el lanzamiento de los dos dados. Vamos a lanzar dos dados, ¿cierto? Y estamos interesados en la suma de ambos resultados sea igual a 5. Eso es lo que nos interesa, ¿sí? Entonces, nuestra variable aleatoria de manera general va a ser la suma de ambos resultados. La suma de los dos dados. Eso es lo que nos interesa. Ya ahora habíamos visto pues el rango de la variable x, que va desde 2 hasta 12. Entonces, la realización exacta que nos interesa de la variable es que sea igual a 5. O sea que x tome el valor de 5, ¿cierto? ¿Cómo hallamos la probabilidad de eso? Entonces, la probabilidad de que la suma de ambos dados sea igual a 5 va a respetar el principio del número de casos a favor sobre el número de casos posibles. Entonces, vamos a mirar a x igual a 5, qué valores del espacio muestral son los que nos producen esa x igual a 5. Entonces acá los tendríamos. Solamente podemos obtener que la suma de los dos dados sea 5 con las parejas 1, 4, 2, 3, 3, 2 y 4, 1. Entonces, casos a favor, tendríamos 4 casos a favor. Casos totales. Ya sabemos que son 36, pero teóricamente eso es el principio multiplicativo. Para el primer dado tenemos 6 opciones. Para el segundo, ¿cómo se puede repetir? Tenemos otras 6 opciones para un total de 36 opciones. Entonces, la probabilidad de que la suma sea 5 cuando lanzamos los dos dados va a ser 4/36, o sea, un noveno. Listo. Vamos a ir mirando algunos ejemplos donde de manera como lógica pensemos cuál sería el rango de la variable, cuál sería la variable y cuál sería el rango de la variable.
Entonces, si tenemos un grupo de N sujetos que es sometido a un tratamiento clínico y después de varios meses se registra cuántos lograron mejorar su salud con dicho tratamiento. Defina la variable aleatoria y su rango. Entonces, la variable aleatoria vendría dada por el número de sujetos que mejoran con el tratamiento. ¿Qué podría pasar? Podría ser que ningún sujeto se mejore. Puede ser que solo una persona mejore. Dos, tres, hasta máximo que todas las personas de ese grupo mejoren. Entonces iría desde 0 hasta n el rango de la variable. Un segundo ejemplo. En una gran población se encuestan de manera aleatoria sujetos hasta encontrar el primero que responde afirmativamente a una pregunta de interés. Definir la variable aleatoria y su rango. Entonces, de manera general, la variable aleatoria X sería número de sujetos encuestados hasta encontrar el primero que responda afirmativamente. Eso es lo que nos interesa, contar sujetos que nos respondan. No, sujetos hasta encontrar el primero que nos responda afirmativamente. La variable aleatoria, ¿qué podría ser? Entonces, de manera lógica, pues podríamos sacarlo, ¿cierto? Entonces podríamos decir, mínimo, tiene que responderme el primero afirmativamente. Entonces la variable tiene que empezar desde 1, que el primero que yo encueste me diga que sí. O el primero me dice que no, el segundo me dice que sí, entonces ya tenemos 2. O los primeros 2 me dicen que no, el tercero me dice que sí, entonces ya tendría 3. Y así sucesivamente, como no nos dicen cuál es el tamaño de la población, lo podemos dejar así como abierto, ¿sí? Vemos que es un conteo discreto, pero como infinito o como abierto. A diferencia del anterior, donde el rango eran valores discretos, pero finitos. Sabíamos hasta dónde. Un tercer ejemplo, tenemos que en un laboratorio que produce jabones, se escoge diariamente uno de ellos al azar y se mide su pH. El pH es la escala de medición de la acidez. Vamos a definir la variable aleatoria y su rango. Entonces, estamos interesados en el pH del jabón. Entonces, la variable aleatoria será eso, el pH del jabón seleccionado. ¿Qué valores puede tomar esta variable aleatoria? Eso sí tendríamos que saberlo, es una cosa pues como física. El pH va siempre desde 0 hasta 14, incluyendo ambos valores, donde se hace ácido o alcalino. Entonces, esos son los límites que tiene la variable, de 0 a 14. ¿Cómo es este rango de la variable? Es un intervalo de valores. Entonces, de alguna forma, ese rango es o tiene valores reales, ¿cierto? Bueno, estos tres ejemplos que enunciamos de esta manera, ¿cierto? Con X y su rango, es para que podamos darnos cuenta de que el rango de la variable puede dar de distintas formas. Entonces, a veces nos daba valores discretos, y si son discretos, son finitos o son infinitos, o valores continuos, que serían intervalos en los reales. Si ustedes recuerdan cuando mirábamos en descriptiva las variables, vimos que se podían clasificar en categóricas, o sea, cualitativas o cuantitativas. Especialmente en las cuantitativas habían dos clasificaciones, discretas o continuas. Asimismo, las variables aleatorias tienen dos clasificaciones. Variables aleatorias discretas, que quiere decir que el rango de la variable son valores discretos, y variables aleatorios continuos, que quiere decir que el rango de la variable son valores en intervalos o son valores en los reales. Entonces ahí tendríamos estas dos clasificaciones que para nosotros van a ser muy importantes porque la teoría que se desarrolla
es diferente, digamos que matemáticamente, ecuacionalmente, en las variables aleatorias discretas que en las continuas. O sea que todo el tiempo vamos a estarlas diferenciando. Nuevamente, las variables aleatorias discretas es si el número de valores que puede tomar es contable, o sea, finito o infinito, y esos valores pueden arreglarse en una secuencia que corresponde con los números enteros. Mientras que las variables aleatorias continuas son de esta naturaleza si sus valores consisten en un intervalo o la unión de intervalos de los números reales. Entonces, el día de hoy vamos a mirar las variables aleatorias discretas. Nos vamos a concentrar en ellas. Cuando tenemos una variable aleatoria discreta, entonces tenemos un rango de esta manera o un rango de esta manera, ¿cierto? Pero en la teoría que estamos viendo nos interesa es la probabilidad de algún valor de la variable, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá decíamos, ¿cuál es la probabilidad de que x sea igual a 5? ¿Cuál es la probabilidad de que x sea igual a 2? Un valor exacto de la variable, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad a cada valor de la variable podemos calcularle su probabilidad. Si a cada valor de la variable le calculamos su probabilidad, eso va a tomar un nombre que se llama función de masa de probabilidad. Entonces, la función de masa de probabilidad simplemente es tomar un valor de la variable y calcularle la probabilidad para todo valor que pertenezca al rango de la variable. La notación que vamos a estar trabajando cuando nuestras variables sean discretas es una p minúscula y entre paréntesis la realización de la variable, ¿sí? No, o sea, x en minúscula, no en mayúscula porque en mayúscula es la variable en general, sino para una realización específica x minúscula. O sea, por ejemplo, ¿qué será la función de masa en 1? La función de masa en 30, etcétera. Eso es lo que significa esta minúscula. ¿Listo? Y es la probabilidad de que la variable aleatoria tome ese valor exacto. La función de masa de probabilidad se puede presentar de varias formas porque van a ser varios valores, ¿cierto? Como x puede tomar varios valores en el rango, por ejemplo, en lo de los dados tomaba de 2 a 12, o sea, tendríamos ahí como 11 valores. En esos valores, para expresarlos, pues para calcular la probabilidad de esos 12 valores, la idea es expresarlo de manera organizada. Entonces, la función de masa de probabilidad la podemos presentar de manera tabular o la podemos presentar de manera gráfica o a veces se puede expresar de manera de ecuación. Vamos a estar mirando las tres. Bueno, algunas propiedades que cumple la función de masa son las siguientes. Es que toda función de masa tiene que ser mayor o igual a 0 para cualquier realización de la variable que pertenezca al rango de la variable, para cualquier valor que tome x dentro de su rango. La segunda es que la sumatoria de todas las probabilidades es la unidad. Si sumamos todas las funciones de masa a lo largo del rango, tiene que darnos 1. Y por último, si A es un subconjunto del rango, entonces la probabilidad de que la variable aleatoria pertenezca a ese subconjunto A es lo mismo que sumar las funciones de masa donde X pertenezca a ese subconjunto A. Estas propiedades de la función de masa se les puede hacer a ustedes familiares porque vienen heredadas de los axiomas de probabilidad. Entonces, si ustedes recuerdan, decíamos, toda probabilidad tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, de ahí sale esta. Toda función de masa tiene que ser mayor o igual que 0. Decíamos, la probabilidad de todo el espacio muestral siempre nos da 1. De ahí sale esta, ¿cierto? La sumatoria en todas las funciones de masa nos da 1. Y la otra, nos decían, si teníamos eventos disjuntos, la probabilidad de las uniones era la sumatoria de los eventos. De ahí también sale como esta. La probabilidad de un subconjunto
A, ¿sí? Que X pertenezca a ese subconjunto va a hacer sumar a lo largo de sus funciones de masa. O sea, sumar probabilidades. Bueno, estos tres siempre se tienen que estar verificando. Si no se cumple alguna de estas tres propiedades, entonces no es función de masa de probabilidad. ¿Sí? Será una función, pero no de masa de probabilidad. Entonces siempre debe verificar estas tres. Listo, entonces vamos a hallar la función de masa, continuando con el ejemplo de lanzamiento de las tres monedas no cargadas. Y nuestro interés va a seguir estando en el número de caras que salen. Esa sería nuestra variable aleatoria x. Listo, entonces nuevamente tenemos el espacio muestral, las 8 opciones que nos podían salir cuando lanzábamos 3 veces la moneda, siendo C cara y R sello. De ahí le asignamos un valor para que sea la variable, ¿cierto? Entonces es el número de caras, que 3, que 2, que 2, que 1, que 2, que 1, que 1 y que 0. Listo, entonces el rango de la variable era desde 0, 1, 2 hasta 3. Entonces la función de masa va a hacer tomar cada valor del rango de la variable y hallarle su probabilidad. Entonces para el valor de 0, ¿quién es la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 0? Esto lo denotamos P de 0. Función de masa en 0, probabilidad de que X sea igual a 0. ¿Y eso quién es? Entonces, las probabilidades de las variables aleatorias las hallamos a través de los eventos, de la probabilidad de los eventos que hacen que la variable aleatoria tome ese valor. O sea, mm, bueno, lo teníamos por aquí arriba si quieren. Yo lo recorto para que lo veamos. O bueno, no, escribamos. Listo, entonces la probabilidad de que X tome el valor de 0 es la función de masa en 0. ¿Y eso cuándo se da? Solamente en este evento, ¿cierto? Cuando tenemos la probabilidad del evento simple, RRR, esa probabilidad, número de casos a favor 1, número de casos totales 8, porque S tiene 8 elementos. Entonces, 1/8. Función de masa en 1 es la probabilidad de que X tome el valor de 1, ¿cierto? El segundo valor del rango. ¿Eso cuándo pasa? Eso puede pasar cuando tenemos estos dos tres resultados. Cuando nos sale cara, sello, sello, o sello, cara, sello, o sello, sello, cara. Nuevamente, número de casos a favor 3, posibles 8. O sea, la probabilidad de que nos salga una cara cuando lanzamos 3 monedas es de 3/8. Función de más en 2. Probabilidad de que X tome el valor de 2. Eso sucede cuando tenemos estos tres resultados. O sea, va a ser la probabilidad de que nos salga cara a cara, sello, o de que nos salga cara, sello, cara, o de que nos salga sello, cara a cara. Eso. Número de casos a favor 3, total es 8. Por último, la variable aleatoria toma el valor de 3. Entonces, función de masa en 3 es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 3, que nos salgan 3 caras. Eso solamente sucede con el resultado cara a cara a cara. Cara a cara a cara. Casos a favor 1 de los 8 que hay en el espacio muestral. Listo. Entonces, fíjense que
Si lo dejáramos así, quedaría como muy desorganizado. En cambio, si lo organizamos en una tabla, es más adecuado, más fácil de leer, más agradable. Entonces, esta es la forma tabular en la que se presenta la función de masa de probabilidad, que simplemente es a cada valor del rango de la variable asignarle la probabilidad correspondiente. Verificando un poco las condiciones para que sea función de masa de probabilidad. La primera condición es que para todos los valores de la variable, la probabilidad de mayor que cero. Efectivamente, sí, dos de ellas dan un octavo, dos de ellas dan 3/8. Todas son mayores que cero. La segunda propiedad, que la sumatoria a lo largo de todos los valores del rango de la función de masa nos dé 1. Es decir, bueno, aquí empieza desde cero. Esa sumatoria sería la función de masa en cero más la función de masa en 1 más la función de masa en 2 más la función de masa en 3. Pero, ¿qué es la función de masa en cero? La probabilidad de que x sea igual a cero más la probabilidad de que x sea igual a 1, igual a más que sea igual a 2, más que sea igual a 3. Estas las tenemos ya en nuestra tabla. 1/8 más 3/8 más 3/8 más 1/8. En total eso nos da 1. Entonces el total de nuestra tabla siempre nos tiene que dar 1 para que sea función de masa de probabilidad. Y la última propiedad nos dice que si A es un subconjunto del rango, entonces la probabilidad de que X pertenezca a ese subconjunto es igual a la suma de las funciones de masa. Entonces, por ejemplo, el rango es de 0, 1, 2, 3. Entonces, A podría ser 1 y 2, un subconjunto. Es un subconjunto del rango de X, ¿cierto? Voy a poner B solo para que de pronto no cause como algún tipo de confusión. Entonces, B igual a 1,2. ¿Eso qué quisiera decir? Si quisiéramos hallar cuál es la probabilidad de que nos salga una cara o dos caras, entonces tendríamos el conjunto B igual a 1 o 2, que es un subconjunto del espacio del rango de la variable. ¿Listo? Del rango de la variable. Entonces, nos dice la propiedad para que ustedes la alcancen a ver aquí. Listo. Nos dice la propiedad que la probabilidad de que X pertenezca a B, que como les digo, sería la probabilidad de que nos salga 1 o 2 en caras, una o dos caras, ¿sí? Que nos salga, la probabilidad de que nos salga una o dos caras, entonces sería la sumatoria de los X que pertenecen a B en este caso, de las funciones de masa. O sea que sería función de masa en 1 más función de masa en 2. Porque esto sería la sumatoria de X igual a 1 hasta 2, que son los valores que toma B de la función de masa. Entonces, función de masa en 1 más función de masa en 2. De la tabla, ya sabemos que eso es 3/8 más 3/8. 6/8. 3/4. Es decir, la probabilidad de que cuando se lanzan tres monedas nos salgan o una cara en total o dos caras en total, o sea, en los tres lanzamientos, es de 3/4. Bueno, preguntas, comentarios hasta ahí. Bueno, entonces vamos con otro ejemplo. Listo, nos dicen, un experimento consiste en lanzar un dado corriente
y escribir el resultado. Vamos a definir la variable aleatoria y vamos a expresar la función de masa de probabilidad. Entonces, como nuestro experimento consiste en lanzar un dado corriente, sabemos que el espacio muestral S es cualquiera de las caras del dado, que nos sale la cara 1, la 2, la 3, la 4, la 5 o la 6. En este caso, la variable aleatoria le va a asignar los mismos números a los mismos números. Entonces, este sería 1, pues este 2, este 3, este 4, este 5 y este 6. O sea que el rango de la variable pues va a ser también un valor de 1 hasta 6, ¿cierto? Y si hallamos la función de masa de probabilidad, entonces tendríamos que decir función de masa en 1, la probabilidad de que x sea igual a 1, eso es la probabilidad de que el dado arroje la cara 1. ¿Cuál es esa probabilidad? Casos a favor 1, casos posibles 6. El número de casos en ese son 6, ¿cierto? Para la probabilidad de que me salga el 2, la cara 2, entonces la probabilidad de que me salga la cara 2, igual a un sexto. Como todos estos son eventos simples, entonces todas esas probabilidades van a dar lo mismo, van a dar un sexto. Entonces, sigue así hasta la última. Función de más en 6, probabilidad de que x sea igual a 6. Eso se tiene cuando nos sale de la cara número 6. Y esa probabilidad de que nos salga la cara número 6 es de un sexto. ¿Sí? Escribir una tabla puede ser poco, pues como muy engorroso, ¿cierto? Uno poner acá un sexto, un sexto, un sexto. Hay forma, se puede, pero una forma más eficiente sería expresar la función de masa de probabilidad como una función. ¿Cuál es esa función? Entonces vamos a decir que la función de masa, P de X, va a ser igual a un sexto si X toma los valores 1, 2, 3, 4, 5 hasta 6 y 0 en cualquier otro caso. Aquí tenemos un poco lo de la probabilidad del espacio muestral es 1, por fuera del espacio muestral no hay nada, era como vacío. Entonces acá va a pasar siempre eso. La variable aleatoria toma un valor siempre, o sea, la probabilidad de la variable aleatoria tiene un valor siempre y cuando esté dentro del rango. Cuando no está dentro del rango es un caso imposible, entonces esa probabilidad siempre va a ser 0. Por eso dice 0 en otro caso. Ese en otro caso sería como decir, bueno, cuando mi variable tome un valor negativo, no se puede, porque el dado nunca me va a dar una cara negativa. Entonces, la probabilidad de eso, ¿cuándo me da esto? Pues no hay ningún evento que me dé eso, vacío. Entonces, la probabilidad de vacío, 0, ¿cierto? Entonces, por eso la probabilidad de esto va a ser la probabilidad de vacío, que es 0. Por eso 0 en otro caso. Si dijéramos que eso igual es positivo, ¿cuál es la probabilidad de que x sea igual a 7? Pues no se puede. Entonces, ¿qué casos a favor hay? Ninguno, sea vacío. Por tanto, la probabilidad de esto es 0. Siempre hacemos referencia a esto en las funciones. Siempre se coloca la probabilidad que tiene dependiendo del caso o el valor que tome en la variable y le añadimos 0 en otro caso, haciendo referencia a esto. ¿Listo? Siempre se ponen ambos. Bueno, entonces esta es la segunda forma en la que se puede presentar la función de masa de probabilidad a través de una función que, como les digo, es mucho más cómodo que en una tabla poner todo un sexto. Es mucho más fácil de leer. Cualquiera de las dos formas sirve, no importa. Bueno, vamos con otro ejemplo. Nos dice, un supervisor en una planta manufacturera tiene 3 hombres y 3 mujeres trabajando para él y desea escoger 2 trabajadores para un trabajo especial. No queriendo mostrar sesgo en su selección,
decide seleccionar los dos trabajadores al azar. Denote con Y el número de mujeres en su selección y queremos encontrar la distribución de probabilidad para Y. Entonces, acá tenemos el caso de un supervisor que quiere seleccionar de la manera más justa posible dos trabajadores al azar y tiene para entre los que puede seleccionar a tres mujeres y a tres hombres. El interés está en conocer el número de mujeres en su selección. Y muy importante tener en cuenta que va a seleccionar dos. Listo, entonces ahí vamos a tener, ¿cierto? ¿Qué valores podría tomar la variable? La variable. Entonces, podemos nosotros, digamos que enunciar, ¿cierto? ¿Qué sería S? Vamos a necesitar S. Entonces, ¿cómo están escogiendo dos trabajadores? ¿Qué podrían ser posibles resultados de S? Hombre, hombre. ¿Qué podría ser? Entonces, por ejemplo, que seleccione al hombre uno y a la mujer uno, ¿sí? Que seleccione al hombre 2 y a la mujer uno. Que seleccione al hombre 3 y a la mujer uno, etcétera. ¿Cierto? Pero muy importante, ¿nosotros qué podríamos decir en este experimento? ¿Será que importa el orden? ¿Será que hombre uno, mujer uno es lo mismo que mujer uno, hombre uno? Sí. Ujú. Exactamente, es lo mismo, ¿cierto? Es lo mismo porque se están seleccionando grupitos de dos personas, entonces que esté el hombre uno, mujer uno, lo mismo que mujer uno, hombre uno, perfecto. O sea, no importa el orden. ¿Podríamos enunciar todo ese? Sí, pero también podemos ayudarnos de las técnicas de conteo, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que no importa el orden. Como no importa el orden, será combinatoria. Pero la otra pregunta es, ¿se puede con repetición? ¿Qué podríamos decir a esa pregunta? No, profe, porque si escoge una persona, deja de estar en la selección para escoger la siguiente. Ujú. O sea que ya no podríamos, ¿cierto? Si ya escogimos al hombre uno, no podemos volver a escoger al hombre uno, ¿cierto? En mi selección de dos. No podría ahí como duplicarse. Entonces, no tenemos sin repetición. O sea que eso va a ser la combinatoria 6, porque tenemos 6 personas en total. Tenemos 6 personas en total y queremos tomar 2. 6 factorial, 6 menos 2 factorial por 2 factorial. Eso es 6 por 5 por 4 factorial sobre 4 factorial por 2 por 1. Este se va con este y este se simplifican. Habría 15 parejas
en total, que se puedan armar con 3 hombres y 3 mujeres cuando se quieren seleccionar dos. Listo, entonces ya conocemos todo nuestro espacio muestral, ¿cierto? Ahora nos faltan los casos a favor. Los casos a favor. Nosotros intuitivamente pudiésemos saber cuál es el rango de la variable y, ¿sí? Lo que sí habría que pensar después es qué eventos me generan esos valores de y, pero intuitivamente sí podemos saber quién podría ser el rango o qué valores puede tener, ¿cierto? Entonces, el rango de la variable y, número de mujeres. Es posible en este experimento que salgan, por ejemplo, hombre uno, hombre 2. Entonces, no va a haber ninguna mujer. Que salga hombre uno, mujer uno. Entonces, ese es uno de los casos en los que nos dice, pues puede haber una mujer. La otra, como hay más de una mujer, hay 3 mujeres, entonces es posible que las dos selecciones sean mujeres. O sea, de manera intuitiva podemos saber el rango de la variable, 0, 1 y 2. Lo que sí habría que pensar es de cuántas maneras nos puede salir cada una de estas realizaciones de la variable aleatoria, o sea, a qué eventos está asociado, a cuántos eventos. Entonces, ya que conocemos el rango de la variable, para calcular la función de masa es función de masa en cero, probabilidad de que la variable, que en este caso es y, sea igual a cero. Cuando esa variable es igual a cero, entonces, como la selección tiene tanto a hombres como a mujeres, primero tendrán que seleccionarse los hombres y después las mujeres, o hay que seleccionar ambos. Hay que seleccionar ambos. Entonces, eso va a ser un principio multiplicativo. De las formas en que podemos seleccionar mujeres y de las formas en que podemos seleccionar hombres. Ya vimos que no interesa, no se puede con repetición, no interesa el orden, entonces es combinatorio. ¿Cómo podemos seleccionar las mujeres? Entonces, si y es igual a cero, no queremos ninguna mujer, ¿cierto? Eso quiere decir que de las 3 que hay no vamos a tomar ninguna. Solamente nos quedarían las combinaciones con respecto a los hombres. ¿Cuántos hombres hay? 3. Vamos a tomar de a 2. 3 combinado 0 da 1. 3 combinado 2 da 3. Dividido el número total que nos dio 15, eso sería 3 quinceavos. Entonces, la probabilidad de que no salgan mujeres sería de 1 quinceavo. Segundo, función de masa para el segundo valor del rango 1. Función de masa en 1 es la probabilidad de que y sea igual a 1. Nuevamente, necesitamos los casos a favor sobre los casos posibles. Casos posibles ya vimos que son 15. Casos a favor, parejitas a favor, eventos a favor. Entonces, nuevamente tenemos que partirlo entre los hombres y las mujeres. Aquí son las mujeres, aquí son los hombres. Queremos tomar que salga una mujer. Entonces, de las 3 que hay, vamos a tomar una. Y como estamos tomando 2, pues sí o sí debemos escoger un hombre. Entonces, de los 3 hombres que hay, escogeríamos uno. 3 combinado 1, 3, 3 combinado 1, 3. Nuevamente hay que escoger tanto hombres como mujeres, entonces principio multiplicativo. 3 por 3, 9. La probabilidad de que nos salga una mujer en la selección sería de 3 quintos. Y por último, el último valor del rango de la variable es 2. Función de masa en 2 es la probabilidad de que y sea igual a 2. Casos a favor sobre casos totales 15. Casos a favor, igual, necesitamos hombres y mujeres. Estamos diciendo que queremos sacar 2 mujeres. Entonces, eso sería de las 3 que hay, tomar 2. Y como estamos tomando de a 2, pues ya no hay espacio para que haya ningún hombre. Entonces, de los 3 hombres, pues no vamos a tomar ninguno. 3 combinado 2 es 3. Por tanto, la probabilidad de que se seleccionen 2 mujeres es de 1 quinto. Ya que tenemos la función de masa para cada uno de ellos, entonces, eh, ya respondo. Ya que tenemos la función de masa para cada uno de ellos, lo podemos organizar en tabla.
decir, y toma los valores 0, 1 y 2, y la función de masa correspondiente es 1/5, 3/5, 1/5. Listo. Por acá nos dicen, eh, recordamos la definición de la combinatoria. Entonces, n combinado r es n factorial sobre n menos r factorial por r factorial. Listo. Entonces, por ejemplo, 3 combinado 2, 3 factorial sobre 3 menos 2 factorial por 2 factorial. Eso ahí lo podemos simplificar como 3 por 2 factorial. Esto nos da 1 factorial, esto nos da 2 factorial. Cancelamos, cancelamos. Ahí nos daría que este es 3 y este es 1. ¿Listo? Entonces, el número de formas en los que... Listo, con gusto. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Comentario. ¿Cómo van hasta ahí? Bien, profe. Me alegra, gracias. Listo. Si algo me escriben por ahí, si tienen preguntas. Bueno, acá tenemos la representación tabular de la función de masa, pero también podemos representarla gráficamente. Gráficamente, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener un eje X donde esté la variable y un eje Y donde esté la función de masa. En este caso, la variable es Y, que toma los valores 0, 1 y 2. 0, 1 y 2. Y de manera correspondiente, la función de masa en 0, 1/5. En 1, 3/5 y en 2, otra vez 1/5. Como esto es discreto, entonces vamos a dibujarlo tipo, mm, bueno, iba a decir como en estadística descriptiva, pero no, pues parecido. Son como las barras que nosotros teníamos en estadística descriptiva, ¿cierto? Parecido pues como a un histograma, pero no por intervalos, sino para valores puntuales. Entonces, siempre que nosotros grafiquemos nuestra función de masa, se puede hacer con barras o se puede hacer con puntos. La pueden encontrar en realidad de las dos formas. Da igual. Entonces uno podría decir función de masa en y decir toma los valores 0, 1 y 2, donde 0 es 1/5, donde en 1 da 3/5 y donde en 2 vuelve y da 1/5. De cualquiera de las dos presentaciones la podemos encontrar. Listo. Entonces la función de masa es poner un puntico según según la realización de la variable correspondiente con su función de masa o hacer barras, ¿cierto? Hacer barras. Bueno, y no sé si no. También podríamos tomar esto en forma de función. En forma de función, nosotros podríamos expresar que la función de masa de Y es igual a, de manera general podríamos decir 3 combinado Y, ¿cierto? 3 combinado N menos Y, donde N es el número de elementos que se van a seleccionar, que allá nos decían que era 2. Cuando Y toma los valores 0, 1 y 2, 0, bueno, espérenme, falta dividir entre 15. Y 15 de manera general, ya vimos que eso era. De los 6 que tenemos, vamos a elegir N. 2, 0 en otro caso.
Esa sería la función general que nos habla de lo que está pasando con la función de masa de probabilidad. A veces no es como tan intuitiva sacarlo, eh, lleva como tiempo deducirlo, entonces las más usuales pueden ser estas dos, pero no importa, simplemente es para ejemplificar. Listo, que se puede presentar de las tres maneras y las tres están muy bien y comparten la misma información, ¿cierto? De manera tabular, de manera gráfica, en forma de función. Y bueno, listo. Vamos con otro ejemplo. Nos dicen que tenemos, este es un poquito más teórico, nos dicen tenemos una variable x que tiene la siguiente función de probabilidad. Nos dice que esa variable tiene un rango desde 1 hasta 4 y tiene una probabilidad para la primera de 0,30, para la segunda de una constante c, para la tercera de una constante c medios, para la cuarta una constante c cuartos. Y en total sabemos que si esto es una función de masa de probabilidad, debería darnos 1. Quisiéramos hallar el valor de la constante c y calcular estas tres probabilidades. La probabilidad de que la variable aleatoria sea menor que 2, la probabilidad de que x sea mayor que 2 sin incluirlo, menor o igual que 4 incluyéndolo, y la probabilidad de que x sea menor o igual que 3, dado que x es mayor que 1. Bueno, entonces, para el primero, que es hallar el valor de la constante c, vamos a usar la propiedad que mencionábamos ahora. Entonces, la función de masa siempre tiene que ser mayor o igual que 0 y la sumatoria de las funciones de masa a lo largo de todos los valores que tome la variable en su rango, eso tiene que ser 1. O sea, en este caso, la sumatoria de x igual a 1 hasta 4 de las funciones de masa debería darnos 1. Función de masa en 1 más función de masa en 2 más función de masa en 3 más función de masa en 4 viene siendo 0,30 más c medios más c cuartos, ¿cierto? Eso debería ser igual a 1. Entonces, ese 0,30 podemos pasarlo a restar al otro lado. Em, Esto es como tener 4 sobre 4. A esto si le multiplicamos 2, esto es como tener 2 sobre 2. Y tendríamos 7 cuartos de C, ¿cierto? Entonces tenemos 6, 7 cuartos de C igual a 1 menos 0,30, que es 0,70. O sea que C es igual a 0,70 dividido 7 por 4, 0,40. C es igual a 0,40. Vamos a ver si lo hicimos bien. Entonces tendría que ser este de acá 0,40. Este de acá dividido 2, 0,20. Este de acá dividido 4, 0,10. Sumados tendrían que darnos 1, 70, 1. Ujú. Listo, entonces C es igual a 0,40. Ya tenemos definida explícitamente con los valores para cada función de masa de la variable. Listo, entonces vamos a pasar a calcular esas probabilidades que nos piden ahí. Nos dicen cuál será la probabilidad de que x sea menor que 2. Esa probabilidad, ¿cuándo la tenemos? Como no estamos incluyendo el 2, la variable, el único valor que podría tomar es el 1. Eso es lo mismo que la probabilidad de que x sea igual a 1, o sea, función de masa en 1, que es 0,30. Para el segundo,
la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre 2 y 4, sin incluirlo, sin incluir el 2, incluyendo el 4, entonces es la probabilidad de que x tome el valor de 3 o de que tome el valor de 4, ¿cierto? Entonces, eso va a ser la sumatoria de las funciones de masa. Eso va a ser la función de masa en 3 más la función de masa en 4. Esta vendría dada por la propiedad del subconjunto, ¿cierto? Si X pertenece a un subconjunto del rango, entonces la sumatoria de las funciones de masa. En este caso, el subconjunto del rango es X igual a 3 o X igual a 4. Este sería el subconjunto. Dos valores subconjunto de todo el rango. Entonces, la probabilidad de ese subconjunto es la suma de las funciones de masa. Eso es 0,20 más 0,10, 0,30. Listo. Y por último, entonces tenemos la probabilidad de que x sea menor o igual que 3, dado que x es mayor que 1. No me alcanza y lo voy a hacer acá. La probabilidad de que x sea menor o igual que 3, dado que x es mayor que 1. ¿Eso quién es? Las definiciones que hemos aprendido de probabilidad siguen siendo válidas acá. O sea, esta es la probabilidad condicional, que la definíamos como la probabilidad de que pasen ambas cosas, de que x sea menor o igual que 3 y que x sea mayor que 1, dividido lo que la condiciona, que en este caso sería la probabilidad de que x sea mayor que 1. ¿Esto quién va a ser? Entonces, la probabilidad que nosotros habíamos aprendido de el complemento también funciona acá. Si ustedes recuerdan, decíamos la probabilidad de un evento es igual bueno, la probabilidad del complemento es 1 menos la probabilidad del evento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tenemos, o es válido al revés también, la probabilidad de A es igual a 1 menos la probabilidad del complemento, ¿cierto? Entonces, si tenemos X mayor que 1, sin incluir el 1, es esto, ¿cierto? ¿Qué es el complemento? En el espacio muestral decíamos todo lo que esté en S y no sea eso. Entonces aquí sería todo lo que esté en el rango y no sea eso. O sea que el complemento sería 1, ¿cierto? Entonces eso ahí para nosotros es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que X tome el valor de 1 por esta propiedad, que es pues como análoga, ¿cierto? Análoga. Y arriba sí tendríamos que mirar cuándo se cumple eso. Nos dice que X sea mayor a 1 es 2, 3 y 4. X mayor que 1. Que X sea menor o igual que 3 incluyéndolo. Entonces tenemos pues incluyéndolo al 3, al 2 y pues al 1, ¿cierto? Pero debe cumplir ambas cosas. Debe cumplir ambas cosas. Yo no sé si ese color sí lo están viendo. Si lo ven, es amarillito. Sí, profe. Listo, gracias. Entonces, que se cumplan ambas cosas es donde estén ambos colores. Acá solo está el amarillo. Nos concentramos en los colores amarillo y verde, ¿cierto? Entonces, acá solo está el amarillo, acá está el amarillo con el verde, amarillo con el verde, acá solo está el verde. Entonces, eso se cumple para 2 y 3. Eso se va a cumplir para la probabilidad de que x sea igual a 2 o que x sea igual a 3, que viene siendo un subconjunto del rango, ¿cierto? Por tanto, eso por definición sería función de masa en 2 más función de masa en 3
Y lo de abajo, 1 menos la función de masa en 1. Función de masa en 2, 0,40. Más en 3, 0,20. Dividido 1 menos función de masa en 1, 0,30. Eso nos da 0,60 dividido 0,70. Profe, Cuéntame si. el último renglón que escribió la primera parte que dice la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3 sobre, ¿es 1 o es 2? Es 1. Ah, ok. Listo, ya lo escribo mejor. Es 1. Esto es aproximadamente 0,8571. Sí, ahí como que le salió una colita. Pero listo, listo. Y este es 0,30. Bueno, preguntas, comentarios. Importante que sí entiendan esto del complemento porque lo vamos a estar usando. ¿Por qué? Porque lo hace como más fácil, ¿cierto? Podríamos calcularlo directamente, sí. La probabilidad de que x sea mayor que 1, entonces será 2, 3 y 4. Entonces era este subconjunto de que x tomara el valor de 3 o el valor de 2 o el valor de 4. O sea, la suma de estas funciones de masa, que si la sumamos, ustedes se dan cuenta, da 0,70. Da esto mismo. ¿Podríamos haberlo sumado así? Sí, sí. Pero van a haber otras ocasiones en las que el rango de la variable es muy grande, entonces es mejor, más fácil, más sencillo, más corto, hacerlo por el complemento, así como aquí. Por el complemento simplemente era restarle un valor y ya. Entonces, si fueran 20 valores, pues ya no nos convendría como hacerlo directamente y sumar los 19 valores, sino uno menos el único valor que sobra. ¿Sí? Entonces, es importante que sí se practique y se entienda esto del complemento acá. Bueno, si no hay dudas, los invito a que hagamos el siguiente ejemplo para que ustedes me ayuden. Y ya con este terminamos. ¿Sí? Entonces nos dice así, el Departamento de Estadística de Cal Poly tiene un laboratorio con 6 computadoras reservadas para estudiantes de estadística. Sea X el número de computadoras que están en servicio a una hora particular del día. Suponga que la distribución de probabilidad de X es, y nos dicen que la variable aleatoria, o bueno, el número de computadoras puede ser desde que ninguna esté en servicio a una hora en particular hasta que 6 estén en servicio en una hora particular del día. Y que la probabilidad de cada una de que esas computadoras estén en servicio la tenemos acá. Entonces 0,05, 0,10, 0,15, etcétera. Quisiéramos calcular la probabilidad de que entre 2 y 5 computadoras inclusive estén en servicio y la probabilidad de que el número de computadoras en servicio que esté en servicio esté estrictamente entre 2 y 5. Entonces, es bueno saber interpretar como la tabla, ¿cierto? Entonces, alguien que nos quiera comentar, porfa, ¿cómo podríamos interpretar ese 4 con una probabilidad de 0,20 en el contexto del ejercicio? ¿Cómo podríamos como enunciar? ¿Sí me entienden? No muy bien, profe.
Listo, por acá nos comparte. Sería la probabilidad de que el computador 4 esté en servicio es del 20%, casi, casi. Porque acuérdense que es el número de computadoras. O sea, no es solo una computadora, sino que es el número de computadoras. ¿Sí me entienden? O sea que no es el computador 4 sino 4 computadores, el 20%. Exactamente, muy bien. Ajá, tal cual. Entonces sería la probabilidad de que 4 computadoras estén en servicio es del 20%. Ujú. Excelente. Para calcular la primera probabilidad, sería la probabilidad de que, ustedes vieron la notación que usamos acá arriba, ¿cierto? A veces estricto, a veces menor o igual. Entonces, ¿cómo podríamos plantear esta probabilidad? La probabilidad de que entre 2 y 5 computadoras inclusive estén en servicio. X mayor o igual 2 menor o igual que 5. Ujú. Exactamente, perfecto. ¿Y esto a qué sería igual? Usando la función de más. Pero no es 2 mayor o igual. Sí, X toma valores mayores que 2, mayor o igual. Es que el signo está O s- en menor también. em, Esto es lo mismo que esto. O sea, que la Ah, ok. variable X, Sí, ¿sí?, sí, sí. sea mayor que 2. Sí, sí, perdón, sí. Tranquilo. Listo. Eso en función de masa, ¿qué sería? P1 más P2 más P3 más P4, perdón. P2 más P3 más P4 más P5. Ujú. Excelente. Reemplazamos en los valores y cuánto nos dará eso. Cero coma setenta y cinco. 0,75. Ajá. Sí, cierto. Sí, Listo, gracias. ¿Quién nos quiere regalar la interpretación de ese 0,75? ¿Qué podríamos decir ahí? pues yo creo que la probabilidad de que entre 2 y 5 computadoras estén en servicio es del 75%. Ujú. Excelente, muchas gracias. Perfecto. Vamos para la segunda. Nos dicen, la probabilidad de que el número de computadoras en servicio esté estrictamente entre 2 y 5. ¿Cómo podemos plantear esa probabilidad? Es la probabilidad de que X qué. Mayor que 2 menor que 5. Ujú. Mayor que 2, menor que 5. ¿Y eso en función de masa qué sería? P3 más P4. Ujú. Muy bien. P3 más P4. ¿Y eso cuánto nos dará? 0,45. Ujú. Exacto, muy bien. Entonces, ¿quién nos quiere leer completo qué sería ese 0,45?
como la conclusión completa que sería de eso que haya. La probabilidad de que sería la probabilidad de que el número de computadoras que esté en servicio estrictamente entre 2 y 5 es del 45%. Ujú. Perfecto, muchas gracias. Listo. Les agradezco pues mucho su participación. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario. Bueno, si no hay dudas y comentarios, entonces hasta aquí la clase del día de hoy. La próxima clase vamos a continuar mirando variables aleatorias discretas con algo que se llama función de distribución acumulada. Listo. Entonces, les deseo un feliz fin de semana para todos, que estén muy bien, me alegro mucho pues tenerlos por acá. Profe, Hasta luego. Perdón, Cuéntame, sí. más o menos, ¿para cuándo hay nota de los trabajos? Em, no, yo creo que por ahí para finales de la otra semana, yo Listo, creería, sí. listo, profe, hágale una. Muchas gracias. profe, una pregunta. Chao. Que Cuéntame, sí. Para el día Gracias, martes, igual. ¿hay clase? ¿Cuándo, perdón? El día martes, el 8. No, pero nosotros no nos vemos el martes, ¿cierto? Sí. Sí, martes, jueves y viernes. ¿Ah, sí? Esto lo Estaba yo estoy aquí pensando que era el miércoles, pero es verdad, es el martes. Ah, haciendo. muchachos, gracias por esa anotación. Sí, no, el día martes no tenemos clase. Es libre por lo que tienen lo de las... em, espérenme, que de hecho yo les iba a compartir como el enlace. Tienen el día de mentorías, ¿cierto? Entonces, invitarlos a todos a que participen de ese día de mentoría. Les han asignado unas actividades, pues, para que ustedes se inscriban, las miren, se interesen por ese día. No hay clases en nada, ¿cierto? En ninguno de los cursos debe haber pues como clase. Ahí les comparto el enlace para que ustedes se inscriban a las actividades que sean de su interés. Los invito pues para que por lo menos se inscriban a alguna. Muchas gracias, Alexa, por hacer esa pregunta. Sí, entonces nos estaríamos mirando el próximo jueves. Que estén bien. Muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias. Que esté bien. Con gusto igualmente. Hasta luego.